Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Patti. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 20 de agosto. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 264 pacientes en hospitales públicos. 51.809 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 59.500. Hoy se detectaron 273 nuevos contagios de coronavirus, 204 en Mérida, 9 en Maxcanú, 7 en Acanqué y Motul, 5 en Tizimín y Humán, 4 en Progreso, 3 en Concal, Junucmá, Izamal, Canacín, Peto, Tecash y Ticul, 2 en Oxcuscap, 1 en Semul, Tzoncahuich, Jalachó, Sellé, Suma, Teabo, Tzucacá, Valladolid y 1 foráneo. De los 59.500 casos positivos, 502 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 35.340, Valladolid 3.387, Canacín 2.205, Progreso 1.621, Tizimín 1.614, Humán 1.510, Ticul 1.464, Tecash 795, Junucmá 737, Motul 702, Maxcanú 458, Izamal 450, Acanqué 373, Peto 341, Temozón 315, Chemash 289, Tixcocop 284, Oxcuscap 265, Concal 261 y Tinum 256. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 98, Centro 55, Ciudad Cauquel 71, Chuburnada Hidalgo 48, Mulsay 39, Polígono 108 35, Pacaptún 32, Fidel Velázquez, Francisco de Montejo y Xoclán Xbech 24, Roble Agrícola 16, Los Héroes 14, Emiliano Zapata Sur y Francisco y Madero 12, Emilio Portes Gil, Las Américas y Montes de Amé 11, Vergel 2 y Yucalpetén 10, Cordemex con 9. Específicamente en Mérida se han diagnosticado a 35.340 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.627, en la zona oriente 9.079, en la zona centro 3.290, en la zona sur 5.042 y en la zona poniente 8.302. Lamentablemente en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Son 8 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 28 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, insuficiencia renal crónica, EPOC, tabaquismo, cardiopatía y obesidad. 7 residían en Mérida, 1 en Maxcanú, 1 en Panabá, 1 en Tepacán, 1 en Yaxcucul y 1 en Tizimín. En total, son 5.343 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.084 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 264 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.